La verdadera gloria es la que sabe echar raíces y extender sus ramas. La falsa cae al suelo como una flor frágil. Este pensamiento del gran Cicerón, romano Cicerón, nos sirve para introducir el programa y para hablar de la gloria que saben alcanzar algunos hombres, como la gloria del matrimonio formado por Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón. Celebramos los 550 años de su boda, celebrada en Valladolid en octubre del año 1469. Huellas de nuestro tiempo les ofrece la boda de los Reyes Católicos y su 550 aniversario. La historia de España ha estado dirigida siempre por la monarquía. Numerosos acontecimientos han protagonizado los reyes. Hoy tenemos un recuerdo de la gloria y lo que supuso para la historia de España la unión de dos reinos, de dos reyes, de dos personajes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Son 550 años de recuerdo de su boda. En el momento histórico en el que nos encontramos, en donde aparecen acontecimientos de tipo ideológico, político, sociológico, incluso cuando se ven alterados ciertos comportamientos del pueblo español, nos parece que Huellas de nuestro tiempo debe recordar aquellos momentos trascendentales, importantes para la historia, que formaron la unión del pueblo español, los dos personajes que les hemos citado, Isabel y Fernando. Tenemos en el estudio a un historiador, don José María Gómez Gómez, catedrático, historiador, poeta, hombre de letras, pero hombre también del estudio, de la investigación y de la historia. Combina la literatura con la historia. En otros programas yo he dicho, sueña la palabra, pero nos la trae al estudio. Contamos con él y le damos la bienvenida una vez más dentro de las muchas. José María, gracias porque haces un esfuerzo, aunque sea físico, por venir hasta aquí, aunque el esfuerzo intelectual yo no lo denomino como tal, porque tú continuamente estás pensando cómo transmitir, que esto es lo bueno de tu acción, cómo transmitir tu pensamiento, y lo haces de una forma sublime, creativa, que es la poesía, pero también tu palabra. Todo el mundo recuerda tus versos, tus citas en latín, porque inmediatamente aparece, sí. Hoy que parece que es como una ofensa hablar de lenguas como el latín, y tú enseguida nos das una cita. Así que, José María, de nuevo, gracias por estar en el programa. Y hoy tenemos un tema histórico, pero un tema de actualidad. Yo citaba, conviene recordar al pueblo español que somos una unidad nacional. ¿No te parece a ti que vale la pena? No, es necesarísimo, ¿eh? Si se me permite ese superlativo. Es absolutamente necesario eso cuando
vemos que hay esas tendencias centrífugas que tienden a romper la unidad y a ver que durante siglos se estuvo procurando por todos los medios conseguirla, ¿no? Y era el afán de los reyes y de la política durante tantos años, ¿no? Que después de tantos siglos de reconquista y de dispersión de los reinos en la época medieval, por fin se llega a ver el atisbo ya de la unidad a partir de ese momento, a partir de hace 550 años, cuando el 19 de octubre exactamente, pues tuvo lugar en las casas de Juan Vivero, en Valladolid, el matrimonio, la boda que cambió no solamente a España, sino que cambió el mundo, como se la está un poco reconociendo ahora mismo, ¿no? Y como se la reconoció hace 50 años, cuando se dispuso un monumento allí en Valladolid para recordar ese momento y fue inaugurado por el entonces jefe del Estado, ¿no? 50 años después, 550 del suceso, lo recordamos, ahí estamos visualizando en este momento el monumento en Valladolid, que fue inaugurado por el entonces jefe del Estado el año 1969. Efectivamente. Y tendríamos que comenzar hablando de los actantes, es decir, de los protagonistas de aquel momento. Si te parece, sí. Vamos a ir en el tiempo retrocediendo. Nos podemos situar siglo XV, para que nuestros telespectadores vayan haciendo un poco de situación histórica temporal. El siglo XV. ¿Qué ocurría? Fundamentalmente en el centro de España era donde dominaba Castilla, y además peleaba Castilla, y es donde... fundamentalmente. ¿Qué ocurría en ese siglo? Sí, aunque el afán de la unidad surge en los tres grandes reinos, ¿no? Por supuesto Castilla, porque Castilla es la que está en el centro total, y Aragón y Portugal pues no se tocan, ¿no? Quien limita con ambos reinos es Castilla, y es donde más fuerte cala el afán de la unificación. Pero Portugal, por una parte, también quiere unirse a Castilla, y Aragón quiere unirse también a Castilla. Luego, entonces, el gran ideal era la unificación de los reinos, ¿verdad? Cuando nace Isabel, 1451, todavía es rey, su padre, don Juan el II, sí, es rey, ¿verdad? Tiene por entonces Isabel, que nace del segundo matrimonio. Don Juan está casado con su prima hermana aragonesa, doña María de Aragón, con la que había tenido 3 hijas y un varón, que era el que le iba a suceder, puesto que por la ley de sucesión de Castilla. Enrique, ¿no? Enrique IV. Enrique IV entonces es el príncipe heredero, que le saca casi 30 años a Isabel, ¿verdad? Casi 30 años, es del primer matrimonio. Del segundo matrimonio, cuando don Juan se casa con la portuguesa, Isabel de Portugal, nace en 1451, nace Isabel. Ya lleva entonces Enrique 11 años casado. El hermano mayor lleva 11 años casado con doña Blanca de Navarra. Ojo, que es hermana de Fernando el Católico, hermana de padre, es también hija de Juan II. Vaya un círculo que se está formando. Exactamente. Bueno, y lleva ya 11 años casado y ya está tramando, cuando nace Isabel, ya está tramando Enrique la separación de su esposa, para lo cual, bueno, pues consigue que se le reconozca impotencia relativa con respecto a ella, por... el documento dice por legamento diabólico, es decir, como si el diablo le tuviese hechizado cuando convivía con su esposa, que no podía... María, ¿qué dirían hoy los estudiosos de la ginecología? ¿Qué dirían hoy? Pues que claro, era una cosa tan que las mentes más finas y más íntegros, pues les pareció un camelo, aunque bueno, pues fue autorizado su divorcio o la anulación de su matrimonio. En ese ínterim nace un nuevo hijo de ese segundo matrimonio, Alfonso. Alfonso nace 2 años y pico después, que es casi 3 años más joven que Isabel.
y entonces Alfonso es quien, en principio, si Enrique muriera sin sucesión, Alfonso, que le estamos viendo ahora en el gran monumento que le hizo luego Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores en Burgos, y ahora estamos viendo el cuadro tanto de Alfonso como de Isabel con su madre, cuando ya su madre es viuda y se ha trastornado un poco y tal, ¿no? Mentalmente, vamos, un poco, bastante. Bien, cuando nace Alfonso, Alfonso en principio es el heredero, pero entonces en ese momento, en que va ese mismo año en que nace Alfonso, muere ya Juan II, el padre, y Enrique IV se titula rey de Castilla. Y en ese momento además ya se casa en segundas nupcias con una joven portuguesa de 16 años, Juana de Portugal. Bueno, pues hasta ahora, pero es que pasan los años y durante la infancia nace esta que estamos viendo ahora mismo, Juana, nace Juana de ese segundo matrimonio, 7 años después. O sea, había estado 11 años casado con doña Blanca y luego 7 años más casado con doña Juana de Portugal y nace una niña que las malas lenguas, como veían pues que la reina doña Juana usaba no con demasiada limpieza y honestidad de su cuerpo, pues las malas lenguas le atribuyeron inmediatamente que la paternidad no era cosa del rey, que había jurado impotencia, cierto, con respecto a doña Blanca, pero por eso pasa la historia como Enrique el Impotente, y entonces cuando nace la niña nadie cree que sea cosa del rey, sino de don Beltrán de la Cueva, y la llaman Juana la Beltraneja, y la hija de la reina. Pero claro, cuando nace, ya en 1562, que Isabel tiene 11 años y el niño y su hermano, que es el que hubiese sido heredero, ¿no? Perdón, José María, sí. 1462. Bien. 1462 nace Juana, la Beltraneja, y es cuando tiene lugar el conflicto, porque el rey, con una serie de nobles que le son adictos, el partido enriqueño, bueno, pues la va a proclamar princesa heredera. ¿Pero a quién? A Juana. A Juana. Otro grupo de nobles que no está de acuerdo con ello y que capitanea en ese momento el maestre de Santiago y marqués de Villena, don Juan Pacheco y señor de Escalona, pues no están de acuerdo con ello. Y mantienen hostilidad y se ponen enfrente del rey. Llegaron a un acuerdo en Cigales, el año 1465. El rey reconoce que Juana no es legítima y se proclama como sucesor suyo a Alfonso, porque ya sabemos que la ley de sucesión en Castilla es la que ahora tenemos en España. La de los varones. Es la que tenemos en España. La Constitución española tomó la ley de sucesión de Castilla, que no la de Aragón, donde no reinaban las mujeres, a la manera de Francia. En Castilla pueden reinar las mujeres, pero habiendo un hermano varón, aunque sea pequeño, tiene preferencia. Y entonces es Alfonso el que se proclama. 1465, pero al año siguiente, en unas vistas en Medina del Campo, vuelve a negar, vuelve a afirmar la legitimidad de Juana, el rey, el rey es un veleta que está, pues según el partido que le está apoyando. Estamos hablando de Enrique IV. De Enrique IV. Y entonces va a tener lugar la ruptura total. Y los nobles van a decidir nombrar a Alfonso no ya príncipe y sucesor de Castilla, sino rey. Y bueno, eso es en enero del año 66, y entonces hacen un estrado junto a las murallas de Ávila, esperpéntico, donde montan un trono esperpéntico y sientan a un muñeco, tal cual esperpéntico. Ahí lo estamos viendo una ilustración, y todos los nobles van pasando y dando a ese muñeco de paja que tiene la cara parecida al rey Enrique IV, van pasando y le van dando con la espada, pronunciando la expresión "a tierra, puto". Puto es la manera como entonces se decía pues al
al homosexual descarado, como le están queriendo decir. No voy a decir la ¿Cómo palabra. se denomina históricamente? Sí. Esa es la farsa de Ávila. La farsa de Ávila. Y en su lugar entronizan, nombran rey a Alfonso. Ha estallado una guerra civil, una guerra entre los dos partidos. El partido enriqueño, y que defiende, digamos, los derechos de la Beltraneja, y el partido alfonsino. Fijaos que todavía Isabel no ha entrado en liza. Eso lo digo para los que la leyenda negra dicen que todo es que todo fue organizado por la mente diabólica de Isabel. José María, ¿podemos denominar a estos acontecimientos que se van hilando en el tiempo muchas veces de una manera casual? Sí, efectivamente. ¿Podemos llamar un primer atisbo de guerra civil? Sí, claro, claro, de una guerra civil feudal, donde intervienen los nobles con sus tropas por un lado y el rey y los otros nobles con sus tropas, porque y tienen más poder y consigue vencer el partido alfonsino, consigue derrotarle en la batalla de Olmedo, y ahí se hace un pacto, que la reina doña Juana se la mantenga en rehenes, en Alaejos, custodiada por el arzobispo de Sevilla, porque no usaba con la honestidad de vida y estaba dando bastante escándalos en la corte. José María, una cuestión y una pregunta que a mí me va surgiendo escuchándote, y después cuando Isabel ya es reina de Castilla, que tiene una de sus grandes preocupaciones, y también le ocurrió a Fernando II, su esposo, la nobleza mantenía muchos privilegios. Puede que esa actuación posterior de Castilla, en Castilla, de la reina Isabel, tuviera su germen aquí. Claro, el malestar de Isabel con los caprichos y la veleidad de la nobleza. Fijémonos que Juan Pacheco está ahora en contra de los derechos de Juana, porque Juan Pacheco es el que fundamentalmente entroniza, y a su lado también el arzobispo de Toledo, entroniza a Alfonso. Y luego va a ser, sin embargo, el gran defensor de la Beltraneja y del portugués, de suerte que va a estar luchando luego contra Isabel, lo entendemos. Es verdaderamente alucinante. Don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna había muerto en 1453. Ya entonces tenía también tuvo sus veleidades y los partidos situados a un lado o a otro con el rey o frente al rey. Pero vamos, en la custodia de Alaejos de la reina doña Juana, la madre de la Beltraneja, ahí queda embarazada nuevamente, y tiene un hijo varón, llamado Apóstol, y Andrés Apóstol, conocido Apóstol. En este caso se le atribuye a Pedro de Castilla, que es quien la custodiaba. Si en el otro Juana se le atribuye a don Beltrán de la Cueva, en este se le atribuye a Pedro de Castilla. Quiero decir porque esto que muchas veces se pasa muy por encima es muy importante, porque los que argumentan que la heredera tenía que ser Juana porque es hija de legítimo matrimonio, ¿por qué no argumentan que entonces había un varón también hijo de la reina y podía ser por ser del legítimo matrimonio con Enrique? ¿Lo entendemos? Sin embargo, de eso no se dice absolutamente nada. De los que tuvo en Alaejos, que después vuelve a tener otro hijo, y esos no son del rey tampoco, como Juana tampoco es hija del rey. Si te parece, José María, vamos a avanzar en el tiempo. Sí, porque esto ya huele un poco a fisgonería volver sobre ello tanto tiempo. Estos serían cotilleos históricos de los historiadores. Pero un último apunte. Alfonso muere. Muere Alfonso a comienzos del año 1468, y ahora entra en liza Isabel. Y aparece Isabel, reina de Castilla. Bueno, princesa heredera. Primero, bien, pero va a ser la reina de Castilla. Sí, luego después sí. Y tuvo que hacer un acontecimiento importante en donde, repercutió en Toledo, la batalla de Toro.
Sí, no, pero eso es una vez que ya se proclama reina. Pero antes vamos Sí, a cómo se proclama princesa heredera. Princesa heredera. Cuando muere Alfonso, los nobles, el partido alfonsino, proponen a Isabel nombrarla reina también, porque están en total enemistad con el rey. Y la reina, y la joven Isabel no acepta de ninguna manera. No acepta que sea nombrada princesa heredera ella, ni menos que sea nombrada heredera así por las buenas. Quiere que se llegue a un pacto, y que sea un ejercicio jurídico firme. El rey, que siga siendo el rey único de Castilla, Enrique. Pero, ojo, la sucesión, puesto que él ya en otras ocasiones ha admitido la ilegalidad, la ilegitimidad de Juana, ya no puede ser Juana ahora legítima, ahora no legítima. Ahora la legítima heredera, Isabel se va a sentir legítima heredera y quiere que se llegue a un pacto. El pacto se va a celebrar en un lugar emblemático, los toros de Guisando. Y ahí se llega al pacto mediante el cual estamos viendo ese espacio señero en el corazón de España. Y allí había un monasterio. Ojo, mucha gente no conoce que allí fue en el monasterio donde se fragua. Y esas son las ruinas que quedan de ese lugar tan entrañable, donde se fraguó el pacto de los toros de Guisando, que después será firmado y será comunicado a todos los lugares del reino, desde Casarrubios del Monte, donde Isabel es legítima señora. Quiero recordar ese momento del pacto, que me habías pedido que leyese mi poema, como siempre. cómo se fragua, Sí. cómo se fragua el pacto de Guisando, y yo lo he resumido y lo he visto así, mientras tal vez podamos ver las imágenes otra vez de ese lugar tan entrañable, y de ciertas celebraciones que se hacen ahora recordando ese pacto de Guisando. Así fue. Con regia majestad, con paso quedo, a lomos de una mula había llegado, guiada del ronzal acicalado por Alfonso, arzobispo de Toledo. En aquel prístino solar ibero, la joven Isabel tenía delante a Enrique el rey, su tío el almirante, Gómez Manrique el sabio consejero, Juan Pacheco insidioso e intrigante, el arzobispo impávido y severo, y don Gutiérrez, siempre vigilante. Como amparada por la ley y el fuero, habló Isabel, con ademán austero. Por este firme pacto de Guisando, quedan por vos, hermano, reino y mando, sin la opresión infame de sicarios. En tanto yo, princesa sin mancilla, soy jurada heredera de Castilla, testigos estos toros milenarios. Todos asienten, pues a nadie extraña la decisión audaz y lo que encierra. En la abrupta quietud de aquella sierra abría camino la unidad de España. Nada faltaba en el crucial momento: los hieráticos toros de Guisando, la áspera sierra, el medieval convento, la anhelada princesa cabalgando. En la mañana histórica y triunfante, el coro de los monjes salmodiaba, y en tensa calma inquieta y expectante, la nobleza en alerta avizoraba. En aquella emblemática explanada, el rey habló y firmó el ansiado pacto, y en virtud de este regio y puntual acto, la sucesión quedaba asegurada. Alzó Isabel los ojos conmovida, vio en el cielo la cruz de la victoria, la efigie de Fernando, y vio Granada, Colón, el nuevo mundo, y vio la gloria, y vio el dedo de Dios omnipotente, deletreando, oh celestial hazaña, en el índigo azul resplandeciente, reina de Castilla y madre de España. Bueno, nos quedamos siempre con la respiración entrecortada. El poema, por supuesto, muy interesante porque resume el momento histórico.
Isabel, reina de Castilla. Isabel, Futura reina, primero, ahora de momento princesa heredera. princesa, futura reina. Sí. Pero solamente en esta primera parte dejarlo planteado. Sí. ¿Qué cuestiones tienen que sucederse o qué acontecimientos o qué hechos tienen que sucederse para que la historia continúe? Solamente citarlos porque en la segunda parte hay que desarrollarlos, José María. Lógicamente. Solamente citarlo. Una vez proclamada princesa heredera y ya jurídicamente de forma incontrovertible, aunque otra vez el rey y sus partidarios van a tratar de anular los pactos de Guisando, pero ya Sí, dirán, no. Ahora el tema es el matrimonio de Isabel. El matrimonio. Hay que casarla, y empiezan los trapicheos, y empiezan. Porque si el primer punto de los pactos de Guisando es Isabel es la princesa heredera porque Juana no es legítima heredera, no es legítima hija del rey, el segundo punto va a ser, y no podrá casarse sin el concurso, primero de su hermano el rey, y después de los tres poderosos, el arzobispo de Sevilla. Estaba el conde de Plasencia, don Álvaro de Estúñiga, y el maestre de Santiago, don Juan Pacheco, pero claro, por supuesto que tampoco ninguno puede casarla porque la primera que tiene que dar el sí y la primera que tiene que ejercer su voluntad es la joven princesa Isabel. Luego Bien. entre los 5 y ahí vendrá el lío. Pues José María, nos quedamos ahí, De acuerdo, muy llegamos bien. a la mitad del programa Sí. y a ustedes también, amigos, emplazarles para que continúen con nosotros después del descanso. Huellas de nuestro tiempo les está recordando los momentos históricos del origen de la unidad de España. Estos acontecimientos históricos los está explicando don José María Gómez Gómez, que como saben ustedes es historiador, catedrático, literato y poeta. Le habíamos dejado en la primera parte en Guisando que se realizaron unos pactos para que fuera heredera del reino de Castilla la princesa Isabel. Nos quedamos ahí, José María. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Bueno, pues se había estipulado que ahora en ese momento lo fundamental para el reino de Castilla es el matrimonio de Isabel. Entonces se acuerda que ella pues esté pues un poco, digamos, vigilada por el rey y por los guardianes del pacto que hemos mencionado antes, ¿verdad? El arzobispo de Sevilla, el conde de Plasencia y el maestre de Santiago y marqués de Villena. Bien, entonces se decide que ella, bueno, pues sea conducida y llevada a Ocaña, para que esté allí viviendo mientras se acuerda su matrimonio. Antes de llegar a Ocaña y saliendo desde Guisando, pues ella va a hacer estancia de varios días en Casarrubios del Monte, lugar del que era villa, del que era ella señora. Estamos viendo ahora mismo el castillo de don Gonzalo Chacón, que era, digamos, su ayo, el gran hombre de confianza, ¿no? Y algunos restos, desgraciadamente, arqueológicos del convento de San Andrés, la torre, y el palacio, la puerta del palacio está desde donde se cree que allí fue precisamente donde definitivamente se firmaron los pactos. Muy bien me lo apunta un gran amigo mío, gran cronista, Fausto, gran cronista de Casarrubios, donde está encontrando documentación muy interesante, ¿verdad? Pues bien, ahí se firman los pactos y se envía la comunicación
oficial a Valladolid y a todos los lugares del reino, a todas las grandes ciudades del reino, con el nombramiento de princesa desde allí, desde Casarrubios. De allí es conducida ahí estamos viendo ya Ocaña. Y en el palacio de don Gutiérrez de Cárdenas, otro de sus grandes protectores, allí va a estar viviendo ella varios meses en Ocaña, de donde se va a sentir un poco pues como si estuviera en prisión. Ahí está siendo controlada, esa es la fachada y la entrada del palacio. Bien, y ahí tenemos el patio de armas, donde ella vivió esos meses esperando la decisión de su matrimonio, donde pues van a aparecer los distintos candidatos. Claro. Pero le proponen algo que a ella no le convence mucho, una tendencia a Portugal, ¿no? Claro. Bueno, ella en principio tiene que debatirse entre un candidato portugués, que es el oficial por parte del rey y por parte de los que están velando el pacto, porque ellos son enemigos acérrimos de don Juan de Aragón, y entonces ellos proponen a Alfonso V de Portugal, que va con su embajada, ahí tenemos el retrato de Alfonso V, va con su embajada a Ocaña, a proponerle el matrimonio, y ella, bueno, pues como ya se están tratando clandestinamente, esto se está haciendo con mucha inteligencia y de forma clandestina, porque no interesa nada al rey ni a los que están velando el pacto, se está tratando clandestinamente y se está la relación con Aragón. Con Aragón que quiere la madre de Fernando el Católico, que era doña Juana Enríquez, que era castellana, porque además Fernando, si no hubiese existido Isabel y Enrique muere sin descendencia, Fernando hubiese sido rey de Castilla. Luego él tenía sus derechos como varón al trono de Castilla, y eso se está negociando de forma clandestina. Eso es muy interesante, ¿no? Sí. Históricamente me refiero. Por supuesto. Me refiero. Y ahí que también él fuese rey de Castilla, al mismo tiempo que Isabel. Aunque Isabel se coronó luego antes, pero eso lo mencionaremos en otro momento. Entonces esta embajada ella le da largas, en principio le dice que no. Ella no se va a casar con Alfonso V y que ya pueden proponerle quien le proponga, porque la primera condición para la celebración de un matrimonio es la voluntad de los contrayentes. Esa es la fundamental. La otra es un acuerdo que se podrá conseguir o no. Si no se consigue, lo que prevalece es la voluntad de la contrayente, ¿verdad? Y entonces rechaza ese matrimonio. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Por todos los medios, buscar la anulación de los pactos de Guisando. Y está presionando al Papa porque cuando los pactos, hablas del rey, nos Enrique referimos IV, a el que Enrique es rey IV. de Castilla. El rey es rey de para Castilla. que nuestros telespectadores se sitúen. ¿Cómo? Enrique IV todavía está en escena. Sí, es el rey de Castilla, porque además Isabel no quiere aceptar el trono mientras viva su hermano. Y como los pactos habían sido bendecidos por el nuncio, por el legado al látere del rey don Antonio de Veneris, el cardenal que viene de Roma, pues está por todos los medios procurando que el Papa anule ese matrimonio, porque Isabel no quiere avenirse al matrimonio que ellos proponen, ¿verdad? Pero está negociando en secreto ya Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, por parte de Aragón, Pierres de Peralta y otros, están negociando el posible matrimonio con Fernando. Eso va todo en secreto. Y, bueno, Isabel tiene un conocimiento todavía lejano del asunto. Estando en esas circunstancias, están viendo los Gómez Manrique, Cárdenas, Chacón, están viendo la ocasión para, digamos, dar el asalto definitivo al matrimonio de Isabel con Fernando. Y estando en esas circunstancias, viene la ocasión. La ocasión es que Enrique, con sus nobles, pues tiene que hacer un viaje a Andalucía, pues para atraerse al otro partido de nobles y solucionar los problemas que allí tenía. Y aprovechando que Enrique se va a Andalucía, Isabel manda que le autorice a salir de Ocaña, porque quiere ir a ver a su madre, a Arévalo, pero quiere ir a ver el sepulcro de su hermano Alfonso.
es la excusa para ella salir de Ocaña, ir por Arévalo y dirigirse a Ávila a casarse con Fernando, que vendría entonces, debía venir de forma clandestina. Pero aquí hay leyenda también incluida en la historia. ¿Hay alguna leyenda? Sí, bueno, pero vamos por parte. Cuando llega a Arévalo, cuando va a llegar a Arévalo, resulta que el conde de Plasencia, que es uno de los que vela por el pacto y de los que está en contra del matrimonio de Fernando, ha tomado Arévalo y su madre, a la que ella quería visitar, pues ha salido de Arévalo y está en Madrigal de las Altas Torres. Y entonces Isabel va a estar un par de meses en Madrigal de las Altas Torres con su madre. Allí va a llegar, estamos viendo ahora esa preciosa vista de Madrigal, allí va a llegar la embajada francesa. Luis XI de Francia, enemigo acérrimo de Aragón y de don Juan de Aragón, pacta con Enrique, manda una embajada para hacer un pacto de entente de alianza y al mismo tiempo envía a su hermano, el duque de Guyena, para que solicite a Isabel el matrimonio. Es decir, estamos con dos pretendientes. Con otro pretendiente. Es decir, el francés y el portugués. Y el más importante, de forma clandestina, que es Fernando. Alfonso V, luego está el duque de Berrío y el duque de Guyena, el hermano de Alfonso XI, que era bastante feote. Aquí estamos viendo una de sus retratos, ¿no? Pobrecita Isabel. Sí, pobrecita Isabel, sí. Si la hubieran casado. Era un poco deforme. Ella no le va a decir ni que sí ni que no, pero como le dice a Alfonso V, ahí tenemos el palacio de don Juan II en Madrigal, que es el convento de las Agustinas, donde había nacido Isabel, y donde va a dejar a un lado al duque de Guyena diciendo que ella se ajustará para su matrimonio a, digamos, a las leyes y a lo que convenga también a su rey, a su reino de Castilla, ¿verdad? Con lo que le está diciendo que lo que menos le convenía a Castilla era el matrimonio con el francés, ¿verdad? Si te parece, José María, vamos a ir resumiendo y reuniendo todos esos datos para que aparezca Fernando. Exactamente. Fernando aparece bueno, pues se acuerda hacer un pacto para ese matrimonio, que se llama los pactos de Cervera. En Cervera se reúnen los emisarios de parte de Isabel y los emisarios de parte de Juan II y de Fernando, ¿verdad? Y allí acuerdan el matrimonio. Fernando será titulado rey de Castilla con ella. Por eso es Fernando II de Aragón, pero antes fue Fernando V de Castilla. Y bien, Fernando tendrá que, y Aragón tendrá que concederle a Borja y Magallón, las villas de Borja y Magallón en el reino de Aragón, le tendrá que ceder Tarrasa en el condado de Cataluña, le tendrá que ceder a Isabel Elche y Crevillente como digamos, villas de Valencia, tendrá que abonarle la cantidad de 100.000 florines, tendrá que darle también Fernando en dote y por supuesto la gran la Cámara de Siracusa por parte de Sicilia, porque ya Fernando es rey de Sicilia. Fernando ya es rey cuando se casa con Isabel. Y además el famoso collar de balajes que llevaba su madre, la castellana doña Juana Enríquez, y que el rey Juan II de Aragón lo tenía empeñado en Valencia. Fernando en persona va corriendo todo lo que puede a Valencia a desempeñar el collar de balajes para llevárselo en arras a Valladolid a la ceremonia. Primero se pensaba en Ávila, pero como ya le están las huestes de Enrique y de sus partidos están al acecho, van a acordar encontrarse en Valladolid. Después de esos pactos de Cervera. Yo te comentaba antes, José María, que si había alguna leyenda, porque todos los acontecimientos históricos como este siempre se arropan en hechos que le dan un poco de, diríamos, valor moral o valor popular al acontecimiento. No es leyenda, una de las cosas más típicas fue el viaje que hizo clandestino Fernando, porque estaban las tropas ya del rey vigilando la frontera entre Aragón y Castilla, y entonces pues
se simuló que iba a una embajada de don Gómez Manrique y de Gutiérrez de Cárdenas, pero para traer a Fernando le trajeron por lugares, no por los caminos normales, sino por lugares y por trochas más escondidas, y Fernando venía como mozo de mulas. No es leyenda, es verdad, la aventura fue así. Él venía vestido de pobre mozo de mulas, y así se presentó en las casas de Juan Vivero, donde se encontraron unos días antes de celebrar el matrimonio. Ahí hemos llegado a las casas de Juan Vivero en Valladolid, donde se va a celebrar el matrimonio. Ahí se conservan esa puerta de la época, el patio donde se hará la fiesta también, con la asistencia de... Y bueno, imaginamos la llegada, el encuentro. El encuentro es famoso también entre Isabel y Fernando en las casas de Juan Vivero. Bueno, Isabel le conocía de la adolescencia, pero ya había perdido un poco, digamos... Y ahí vemos... Sí, cómo se dan la mano. Una ahí. Figura histórica. Sí, en ese momento. Sí, ahora leeremos un poema relativo a esto. Y repito, cuando llegan allí, y Isabel está un poco ansiosa de ver a Fernando, como venía con traje de mozo de mulas, don Gutiérrez de Cárdenas fue el que le señaló y le dijo, ese es. Y entonces se le concedió a don Gutiérrez poner la doble S, ese es, en su escudo de armas, por ser él quien mostró a Fernando. Y además, quien, ya cansado de que Isabel en Ocaña no se decidía, no se acababa de decidir, y estaba consultando a todos los monasterios, a los eclesiásticos más honestos, a todos con quién debía casarse, ya le dijo don Gutiérrez de Cárdenas, bueno, ya ha rezado vuestra majestad varios meses y está pidiendo que Dios le diga quién es. Pues ya está claro que quien vos escojáis va a ser el que Dios os ha señalado. Sí. Así que tenéis que decidiros de una vez, porque ya tenemos, esto ya urge, ¿no? Este es, y tú lo has expresado con un soneto. Ese es. Bueno, yo lo que he expresado es ese momento en que se encuentran, efectivamente, en que se encuentran los dos y qué es lo que se dirían, en ese momento, digamos, casi de declaración amorosa, Bien, cuando pues, el uno al otro les declara su amor. Pues vamos a escucharlo. He imaginado dos sonetos, el que Fernando le dice a Isabel y lo que Isabel le contesta a Fernando. Podemos verlo con las imágenes de ese encuentro en las casas de Juan Vivero. Pues adelante, Fernando José María. le dice a Isabel, nadie mejor que vos, flor de Castilla, puede lucir sobre su augusta frente esta corona de oro refulgente que sobrepuja toda maravilla. Y este collar magnífico, prensado de balajes, color violáceo y rosa, que mi madre llevó y que yo he heredado, también es para vos, reina y esposa. ¿Y qué más puedo daros, dueña mía, sino poder y estados a porfía? Yo os ganaré Castilla en noble guerra, en dura lid yo os ganaré Granada, y porque seáis la reina más loada en la extensión redonda de la tierra, yo pondré en vuestros brazos el blasón de Italia, de Valencia, de Aragón. Esta es la pretensión y lo que le diría Fernando a Isabel. ¿Qué le contestó Isabel? Bueno, yo lo he puesto en verso. Pues también. Si te parece. Porque todavía nos quedan algunas cuestiones. Sí. Vamos a ver qué contestó. Y le dice Isabel, porque eres el más próximo a la flor de mi edad. Porque eres de mi misma estirpe castellana, porque es tu hablar sincero y tu apariencia ufana, porque eres excelente en gracia y en verdad, porque así inicia España la anhelada unidad, porque así fincará firme la fe cristiana, porque abrirás al mundo nueva ruta oceana, porque traerás al reino la justicia y la paz. Aquí en Valladolid, casas de Juan Vivero, me entrego a ti, Fernando, como esposa y princesa, y ante el pueblo pronuncio con el alma, sí, quiero. Bendiga Dios y guarde
esta feliz empresa. Junto a ti para siempre queda anclada mi vida, y uniendo nuestras manos, España queda unida. Maravillosa la idea, José María, pero dos cuestiones, y aunque sean breves. La boda ya, los tres momentos importantes de la boda, porque hay una cuestión que quiero dejar antes de que termine el programa, planteártela. Pero primero la boda. Sí, Tres momentos. Entonces, cítalos. Exactamente. Cítalos. El 19 de octubre. Parece que el 18, según el padre Tarsicio de Azcona, tuvo lugar un poco el desposorio público o ceremonia civil. Bueno, la verdad es que siempre los documentos señalan que era entonces jueves, 19 de octubre, es cuando tiene lugar. Bueno, pues lo primero que era precisamente dar lectura y dar el consentimiento de ambos al contrato que habían firmado, que eran los pactos que hemos dicho de Cervera. Sí. Ese es el primer momento. Ese es el primer momento. Segundo. Y en ese momento también había que dar lectura de la dispensa. Por ser primos, segundos, bien, tenían que dar lectura a la dispensa, que es una cuestión ardua, que convenía. Segundo, la ceremonia religiosa. La ceremonia religiosa era la celebración de la misa de velaciones, que se llama, donde pues la dama está velada con su velo y se desposa, digamos, la realización del matrimonio y el consentimiento religioso de los esposos. Y después y finalmente tenía lugar la consumación del matrimonio. Bien. Esa era, sobre todo en este caso, puesto que se trataba de reyes que tenían que dar sucesión al trono, la consumación del matrimonio ante los testigos calificados, y efectivamente el testigo, pues pronunció la frase, la expresión latina que entonces se decía, imen consumatum est, imen, sí. El acto matrimonial, carnal, ha sido realizado. Certificaban de que había sido realizado, ¿verdad? José Sí. María, hemos planteado ya todos los acontecimientos para que se unan. Y nos queda obligadamente en esta parte del programa consecuencias. Sería solamente citarlas, porque las consecuencias de esta boda fueron trascendentales para España. Por supuesto. Las inmediatas fueron graves problemas para los contrayentes, porque el rey de ninguna manera lo aceptaba, porque el maestre de Santiago, don Juan Pacheco, se declaró enemigo público número 1 de Isabel, y porque, bueno, pues siguieron insistiendo ante el Papa para la anulación del matrimonio, etcétera. Pero, José María, por supuesto, vamos a dejar... Una vez solucionados esos problemas, lo importante es que sucede el comienzo de la unidad, de los reinos de España. No quiere decir que se casaron y ya quedó unida España. La unión de España va a ser todavía un proceso, pero se inicia en ese momento. Lo primero que era fundamental era la unión de Castilla y Aragón. Luego, el segundo era inmediatamente, que era lo que estaba en sus manos, la conquista de Granada. Y una vez realizado eso, después, con las herencias, unir los otros dos reinos que quedaban. Navarra, que eso lo va a unir Fernando, que lo va a terminar heredando luego después, y unir Portugal, para lo cual era necesario hacer matrimonios, política matrimonial. Y entonces, pues casa a su hija con el rey de Portugal, muere el rey de Portugal y le casa con el heredero, luego tienen un hijo y muere también. En fin, esa unión se va a malograr. Se va a malograr porque por encima de los deseos de las personas está muchas veces el destino y la providencia que rige nuestras cosas y va por otro camino muchas veces, ¿no? No se consiguió luego la herencia de Portugal, aunque Felipe II lo va a unir. Después se volverá otra vez a separar, pero vamos al caso, ¿no? El comienzo de la unidad, porque tanto Fernando como Isabel se van a titular reyes de Castilla. De Aragón no puede titularse propiamente reina, porque Aragón tiene una ley sucesoria en que las mujeres no
no podían ser, tiene la ley sálica como la tenían en Francia, ¿verdad? No puede ser reina, pero Castilla sí. Y Fernando es primero, su primer título después de rey de Sicilia es Fernando V de Castilla. Una vez proclamada Isabel reina, va a venir Fernando y también será con ella nombrado rey de Castilla, los dos por igual, mediante el pacto del tanto monta. El pacto del tanto monta, que es ya el segundo paso, después del matrimonio, el segundo paso para la unificación es el pacto del tanto monta, y así pues se irán hilando fino para conseguir la tan anhelada y necesaria unidad de España, que se hace contra nadie, contra nadie. Por eso cuando fueron una alegación del gobierno de Cataluña a hablar con el Papa Francisco sobre el tema y el tema de la independencia y todo esto, el Papa Francisco contestó muy inteligentemente sobre las naciones que están sojuzgadas por otras naciones. Dice, bueno, las hay que han sido sojuzgadas y han sido unificadas por la fuerza, y las hay que se han sido unificadas voluntariamente. Entonces hay que distinguir claramente cuando una nación verdaderamente ocupa a otra y la unifica consigo por la fuerza, a cuando la unificación se ha producido, como en este caso, durante varios siglos, por voluntad propia. Nadie se oponía, al contrario. La iniciativa primera y fundamental partió del rey de Aragón y conde de Cataluña, que era don Juan II, que la historia le llama don Juan II el Grande, un gran diplomático. Coincide que el padre de Isabel también era un Juan II de Castilla. Y primo hermano del otro. Y los dos de la casa de Trastamara, que es como el mismo nombre y el mismo adjetivo. Claro, el segundo. Claro. Y ellos cuando ponen crean a su hijo le llaman Juan también. Y cuando después de la batalla de Toro van a conseguir por fin titularse reyes de Castilla, el primer voto que hacen es cumplir el que habían hecho de dedicar un templo a San Juan. ¿Dónde? En el corazón de España, en Toledo, que es el gran emblema de la monarquía, de todas las monarquías. Porque cuando una vez titulado rey Fernando, me parece que lo he contado en otra ocasión, llega a Aragón y va allí desfilando por Barcelona y por Zaragoza, va con su padre, don Juan va reteniendo el caballo. Y es el rey de Aragón. Va reteniendo el caballo para que Fernando vaya un poco delante de él, cediéndole la preeminencia. Y Fernando le dice, padre, majestad, entre ambos vamos al mismo paso. Dice, no, hijo, porque tú reinas en Toledo. Le dijo, qué bonito. Le dijo Juan II. José María. Y ser rey en Toledo era el primado de los monarcas españoles también. Nuestro espíritu con esos pensamientos. Qué bella anécdota. Y como tus pensamientos nos estimulan tanto, ¿te parece que con esa idea terminemos el programa, aunque sea lo más breve que puedas, con algún soneto? En este caso un romance de las bodas. Bueno, pues, he leído sonetos y poemas, ahora un romance de las bodas. Pues vamos a terminar con el romance de las bodas. Mientras vemos algunas escenas. Sí, lo más breve que puedas, por el sí. tiempo, y terminamos con eso el programa. Efectivamente. El 19 de octubre, qué feliz amanecía. Las casas de Juan Vivero, qué gallardas relucían. Tapices y reposteros, pendones de seda fina, bordados escudos de armas, de las paredes pendían. Se casa doña Isabel, la princesa de Castilla, con el joven don Fernando, flamante rey de Sicilia. Vierais, en veste de gala, la nobleza más castiza, caballeros castellanos y notable clerecía. Don Alonso, el arzobispo, que en Toledo residía, los sagrados esponsales rubricaba y presidía. Valladolid fue una fiesta. La gente humilde y sencilla por las calles y las plazas bailaba y se divertía. Aquella noche, en la alcoba de testigos concurrida,
consuman su matrimonio los príncipes de Castilla. José María. Consumatum est. Pues con esa idea terminamos el programa, siempre agradeciéndote tus palabras, tus poesías, y también a ustedes, que yo siempre les digo lo mismo, Huellas de nuestro tiempo, todas las semanas un tema nuevo y también su compromiso de seguirnos. Muchas gracias.